Es muy importante reconocer cómo el mundo responde ante la pandemia para entender mejor lo que está sucediendo en la Argentina. Por un lado decíamos, Francia en un blindaje cada vez más exhaustivo, más profundo de las actividades, muchas de ellas claves en lo económico. Ayer hablábamos con un residente allí en Londres, hace semanas que están en una cuarentena estricta. No hay actividades educativas, escolares en la mayoría de los países en Europa, y donde están abiertas las escuelas es de manera muy restrictiva. Algunos países que aparecían como una especie de ejemplo en la primera hora sufren en esta segunda ola las consecuencias de un rebrote mucho más fuerte de contagios y apelan a las restricciones de las actividades como la única medida posible ante lo que significa el aumento de casos. No ha habido soluciones mágicas en ningún lugar del mundo. La vacunación es la alternativa que va a requerir de meses, incluso para los países que han sido más beneficiados por el inicio de la producción. Ninguno de los países en el mundo ha revelado, y por eso queríamos hacer esta radiografía, ninguna situación que nos permitiera entender de que estábamos ante una situación difícil o un contexto diferente al que pudiera presentar en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país hay sectores que desestiman la vacuna, algunas voces que indican que se debe priorizar la economía. Claro está, ninguna de esas voces tiene una responsabilidad en las decisiones y en la contención de la población, sino que ocupan un lugar casi de espectador. Pero ¿cuál es el impacto que puede tener esta segunda ola en la Argentina, según lo que ya nos vienen anticipando los números, los datos oficiales? Vamos a tomar contacto con Rodrigo Castro, quien es investigador y docente del CONICET. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Rodrigo, nos parecía muy importante hacer este relevamiento de lo que ocurre en el mundo. Primero porque es un anticipo siempre que nos permite revelar cuáles son las condiciones con las que se van presentando los casos, la segunda ola, los rebrotes, las nuevas cepas, de lo que puede ocurrir o de lo que ya está comenzando a ocurrir en la Argentina. Pero también para entender que las respuestas no son muy diferentes a las alternativas con las que podemos trabajar hoy en el país, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo que tenemos como digamos, una información muy valiosa, creo yo, es que ahora podemos aprender de nosotros mismos. Si bien mirar lo que pasó en el mundo es algo muy importante porque nos dio mucha información cuando comenzó la epidemia, ya tenemos información muy valiosa que es cómo reacciona nuestra propia sociedad, nuestro propio entramado de provincias, de municipios, nuestro sistema federal de administración de la salud pública, etc. Entonces, ahora estamos frente a esta segunda ola en una mejor condición para intentar cosas diferentes, medidas que no se han podido intentar por la vorágine, por la falta de información que hubo al comienzo. Y nosotros creemos que hay una oportunidad de tomar medidas mejores, innovadoras, más inteligentes, que no tengan necesariamente que ser lo que, por ejemplo, estamos viendo en algunos países de Europa en este momento, que se está recurriendo a cierres masivos digamos, de reacción inmediata, ¿no? de reaccionar frente a lo que se va viendo en la curva. Nosotros postulamos que mirar lo que muestra la curva de contagios es una reacción tardía, porque la curva es una foto vieja de una dinámica que tuvo lugar hace entre 1 y 2 semanas atrás. Entonces, por eso planteamos alternativas, que es la de las cuarentenas planificadas e intermitentes, que si les interesa les puedo comentar. Sí, Rodrigo, adelante, porque bueno, estuvimos dando cuenta de a lo mejor una falta de consenso en la sociedad para desplegar medidas restrictivas como las que se están viendo en Europa. Digo, la situación epidemiológica es grave, pero parece que en la sociedad no están dadas las condiciones. ¿Cuáles son estas medidas que ustedes sugieren para, de alguna manera, bueno, tratar de contener esta situación?
Sí, esas reacciones que mencionás no son sorprendentes. Ya pasó mucho tiempo, el daño en el entramado socioeconómico es percibible, no es una novedad lo que estoy diciendo. Nosotros consideramos que lo que no se intentó aún es tener una agenda de cierres y aperturas planificados de manera tal que la sociedad pueda organizarse, la sociedad sepa en qué plan está involucrada y pueda organizar su actividad social y su actividad comercial en base a un calendario preestablecido. La pregunta es, ese calendario, ¿qué rangos de fechas tiene para los cierres? ¿Qué rangos de fecha tiene para las aperturas? ¿Es necesario hacerlo en todo el país al unísono? ¿En qué sectores hay que aplicarlo? Bueno, nuestra respuesta desde los modelos de simulación computacional, que es un poco a los que nos dedicamos, pero también en colaboración con áreas de las ciencias sociales que interpretan la viabilidad, de la aplicabilidad de las medidas, la reacción de la sociedad. Nosotros tenemos cálculos hechos que muestran que de manera no sincrónica, es decir, que cada municipio, cada localidad pueda diseñar unas estrategias de ventanas de aperturas y cierres selectivas, es decir, no hacer un lockdown total. Si eso se repite de a ciclos y se sostiene en el tiempo, por ejemplo, para decir algo, 10 días de control muy estricto seguido de 20 días de control más relajado, estoy haciendo una hipótesis solamente, cada ciudad deberá diseñar su estrategia, entonces en el mediano plazo los casos terminan bajando. Esto apunta a que la curva sea demolida, no solamente aplanada. Porque si se aplana la curva, como lo hemos visto en otras ocasiones, lo que logramos son mesetas que, si bien logran no saturar el sistema sanitario, lo cual es muy importante, produce una cantidad de muertes que nosotros consideramos evitables, ¿sí? Entonces, esa idea puede tener sustento desde los cálculos, desde las estadísticas y los cálculos computacionales, y se pueden diseñar periodos, fases de aperturas y cierres de manera tal que los casos bajen y lleguen a una tasa tan baja que sean manejables por otros métodos muy conocidos y que han sido muy exitosos en Argentina, por ejemplo en Córdoba, en la ciudad capital de Córdoba y en Rosario, que son los sistemas de rastreo de contactos estrechos y vigilancia preventiva de casos. Cuando los casos bajan a unas pocas decenas o pocas centenas, preferible no, pero bueno, de casos diarios, es manejable con ese criterio. Pero antes hay que bajar los casos y estamos en el camino exactamente opuesto. Estamos como en la peor situación o quizás peor que octubre, ¿no? Entonces, eso nos lleva a proponer esta estrategia alternativa. Claro, lo digo porque lo que uno piensa es que la posibilidad de articular estas políticas más sectoriales, esta posibilidad de hacer cuarentenas programadas, planificadas, no generalizadas, sino que apunten a un sector o a alguna actividad en particular, debería comenzar ahora, ya. No parecen haber o estar en ejecución esas políticas, porque cuando se llega al extremo de casos que ponen al borde del colapso del sistema sanitario, lo que ocurre son las cuarentenas generalizadas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en Europa. Por eso la necesidad de que esas políticas deban comenzar en lo inmediato. ¿Usted advierte que efectivamente se están teniendo en cuenta esas posibilidades hoy o estamos dejando transitar el virus? Se están teniendo en cuenta desde nuestro punto de vista mucho menos de lo que se debería, pero efectivamente tenemos casos, estamos en contacto directo con muchas jurisdicciones que nos piden asesoramiento, porque una cosa es plantear la idea y otra cosa es adaptarla a la realidad de cada jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar Gualeguaychú, puedo mencionar Rafaela. Rafaela lo han aplicado, Rafaela Santa Fe, en Gualeguaychú estamos en comunicación, hay voluntad de hacerlo. Sé que se ha aplicado algo parecido en Río Cuarto, allá por junio, cuando hemos dado una conferencia en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Formosa lo aplica de manera
excelente. Y bueno, no por nada es un caso, digamos, ejemplo en Argentina de cómo se ha mantenido el virus a raya de manera muy precisa con las medidas que se toman cuando se ven venir los casos, pero en ningún lado se aplicó hasta ahora sistemáticamente. En Rosario, por ejemplo, sabemos que la concejala Susana Rueda ha presentado al Consejo de la ciudad una propuesta que ha sido incluso votada, pero después nunca aplicada. Es decir, ha sido reconocido, incluso en algunas declaraciones públicas del ministro Ginés González García, que quizás al mes y medio después de la ASPO hubiera sido interesante aplicar medidas intermitentes. En fin, hay evidencias desperdigadas de que hay voluntad y hay interés, pero todavía no ha sido aplicado de manera concisa y consistente. Pero bueno, nosotros estamos a disposición para aportar nuestras herramientas de cálculo. Hemos hecho también un documento que hemos circulado con 9 puntos que dan varios consejos que incluyen esta idea, pero incluyen otras muy importantes. Por ejemplo, en la comunicación, llevar el foco a la situación de la altísima importancia de mantener ventilados los espacios cerrados, de no hacer reuniones en espacios cerrados, pero si hay que hacerlas, mantener pocas personas y esas pocas personas estén en un lugar controlado de ventilación cruzada, porque ya hemos aprendido mucho a lo largo de estos últimos meses y hay mucha evidencia científica de que la transmisión es principalmente por reuniones donde los aerosoles cobran una importancia principal en la transmisión del virus, por ejemplo. Después, y eso no tiene nada que ver con aperturas intermitentes ni nada, es simplemente un cambio en el paradigma de la comunicación. Y si te robo un minuto más también, quería, por favor, dar otra idea que está en ese documento que estamos circulando, que es acerca de la importancia del mensaje a aquellos que han logrado cumplir las normas de aislamiento desde el inicio de la pandemia hasta ahora y que, como estamos viendo en los datos, la curva dio un salto, un cambio de tendencia abrupto en la primera semana de diciembre, lo cual quiere decir que en la penúltima semana de noviembre comenzó una dinámica de cambio social importante, en lo que nosotros le llamamos la tormenta perfecta, es decir, una excesiva esperanza puesta en la vacuna en el sentido de la inmediatez, el clima que invita a salir, el fin de año, pensando en que, bueno, COVID ya fue parte del 2020 y ya pasará, una serie de ideas que en definitiva terminó en un relajamiento. Bueno, la idea es que esas personas que pudieron efectivamente, como se veía hasta principios de noviembre, reducir la curva de contagios, como veníamos viendo, vuelvan a recurrir a ese comportamiento, vuelvan a usar los medios socioeconómicos que lograron encontrar en el pasado para realmente mantenerse aislados y salgan de este circuito de contagios al cual se incorporaron por este relajamiento de fin de año. Bien. Entonces, ese es un mensaje también que consideramos importante. Rodrigo, quiero consultarle si hay alguna alternativa para los jóvenes. Digo, en el medio de las restricciones y las prohibiciones parece inevitable que se reúnan en fiestas clandestinas, ilegales. Parece que está en la naturaleza de ese sector social agruparse. ¿Hay manera de desplegar algún tipo de protocolo? ¿Se ha pensado en una alternativa para que la prohibición no termine generando el efecto contrario? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, con respecto a los jóvenes, indudablemente por las imágenes que vemos son elocuentes, pero también hay varios estudios que muestran que no son necesariamente el vector principal, el nuevo vector principal de contagio. Ha habido relajamiento en todas las capas etarias, quizás los jóvenes son los que se hacen más visibles, ¿sí? Entonces, con respecto a tu pregunta,
yo no soy un experto ni tengo autoridad para aconsejar medidas de manejo social para la juventud, etcétera, pero lo que sí puedo decirte, y en base al asesoramiento y al trabajo interdisciplinario con gente de las ciencias sociales, es que estamos viviendo una anomia en el sentido de que el Estado propone medidas que son solamente sugeridas y deja en la responsabilidad individual el cumplimiento o no. Entonces, cada persona, cada grupo social, cada grupo etario tiene sus dinámicas propias y se rebela contra las medidas, decide cumplirlas o no, porque están en modo de sugerencia. Entonces, para cambiar radicalmente con ese discurso y no necesariamente ir por la opción de la represión, digamos, directa y dura, es justamente el plan que estamos proponiendo, que es dar previsibilidad. Si se da previsibilidad, se conocen fases, se sabe cuándo se van a poder hacer ciertas cosas de manera controlada y cuándo se va a poder relajar esas medidas de manera también controlada, se suma a la sociedad a un plan común junto con el gobierno. Y si los gobiernos junto con la sociedad muestran al cabo de un periodo de aplicación de estas medidas éxitos, es decir, efectivamente se ve que se logró bajar la curva, por ejemplo, entonces hay una sensación de éxito compartido, de éxito común, y eso puede dar la señal de querer, digamos, participar en este plan y obedecer las reglas. Eso es lo contrario de lo que está pasando ahora, que es una sugerencia de comportamiento y de grupos que, bueno, toman sus decisiones de manera independiente y, bueno, después hay que actuar sobre las consecuencias. Claro, ¿no? y una sugerencia que parece eterna. Los chicos dicen, bueno, no puedo estar toda la vida sin juntarme, a lo mejor diciéndoles en estas 2 semanas no podemos hacer nada, pero después de 15 días hay alguna apertura, a lo mejor se puede controlar la situación de otra manera, ¿no? Controlada esa apertura también, es decir, no es... en los periodos de apertura no es que se pueda hacer cualquier cosa, es decir, la pandemia no pasó hasta que no se haya cumplido un plan nacional de vacunación, y hablo de cumplido el plan, no de empezar a aplicar la vacuna, hasta que se haya cumplido el plan, lo cual puede llevar varios meses, no podemos en ningún momento volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Entonces, estas fases de un poco más restrictivas y un poco menos restrictivas también implican un comportamiento medido. Bien. Pero si muestran éxito, entonces van a estar, creemos nosotros, mucho más legitimadas, entonces van a poder generar un apoyo y un compromiso de parte de la sociedad en aquellos sectores que hoy no vemos el compromiso. Por ejemplo, el caso de estos grupos de jóvenes que vemos en las imágenes, que tampoco creo que sean todos los jóvenes del país, simplemente son casos, ¿no? Que hay y no que solo los tratar. jóvenes. Exactamente. Y no solo los jóvenes. El informe de los investigadores de ciencias sociales y ciencias exactas que plantean 9 propuestas ya están al alcance público. No es un informe científico que quedó en un laboratorio, sino que se puede acceder, se puede ver. Son 9 puntos de los cuales Rodrigo ha desarrollado todos ellos. Me quedaba simplemente como cierre, Rodrigo, el punto número 9, que tiene mucho que ver con lo que vos señalabas recién, esto de generar convicción y no solo sugerir las medidas, y además el rol que tienen los medios de comunicación y los propios funcionarios o divulgadores de las medidas para darle esa convicción, que tiene que ver con generar mecanismos de comunicación que lleguen a la población de manera efectiva, ¿no? Ese rol de cómo comunicar también tiene que ver con las formas y con el fondo. Bueno, allí el propio Rodrigo en su cuenta de Twitter tiene un detalle de los 9 puntos que hemos intentado desarrollar a lo largo de esta entrevista. Rodrigo, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos profundamente que nos hayas permitido analizar este contexto desde una perspectiva que está además sustentada en los datos, en la investigación y en el aporte científico clave en esta lucha contra la pandemia. Abrazo grande y muchas gracias.